Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Hoy, en Los Científicos, presentamos a Sandra Murrielo, licenciada en Biología, doctora en Educación de las Ciencias, coordinadora de la especialización en Divulgación en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Desde cuándo se difunde la ciencia? Porque los griegos hablaban de lo que sabían, pero aparentemente el campeón de contar es Galileo. Lo que pasa es que se empieza a hablar de ciencia cuando se habla de lo que se conoce como revolución científica, que Galileo es uno de sus exponentes. O sea, en realidad empezamos a hablar de ciencia en el siglo XVI, XVII. Conocimiento siempre hubo, distintos tipos de conocimientos, pero en realidad no hablamos de una ciencia estructurada hasta ese momento. Entonces, bueno, Galileo aparece como uno de los personajes conocido por sus múltiples facetas que hace lo que hoy se diría divulgación científica o comunicación científica. Pero digamos que también había otros que comunicaban los conocimientos. Lo que pasa es que, bueno, Galileo es un personaje que ha llegado a nuestros días, ha trascendido, digamos. Y él decide publicar en italiano y decide romper con... Sí, él publica en italiano en vez del latín, digamos. De alguna manera eso es un acercamiento, podría ser, a un público que no está especializado en eso, pero que no, digamos, que no es el único, la única persona, digamos, que en ese momento toma este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que, bueno, insisto, ¿no? Galileo hoy, de Galileo tenemos mucha información. Tan simpático y famoso. Digamos, ha llegado a nuestros días, obviamente por la trascendencia que sus ideas han tenido. Pero bueno, en realidad uno no puede pensar a ningún personaje, incluso de estos de la ciencia, como descontextualizado de todo lo que ocurría en un determinado momento, ¿no? O sea, hay emergentes, claros, pero... ¿Y la continuidad de eso qué es? ¿Los museos? ¿El paso siguiente en la divulgación? Bueno, no me gusta pensar, no creo que podamos pensar en tener un pensamiento lineal, ¿no? En el desarrollo. Creo que, digamos, el conocimiento, la ciencia, digamos, fue creciendo en distintas direcciones y en paralelo fue creciendo las distintas formas de comunicación de la ciencia. Los museos son un espacio de comunicación de la ciencia y nacen, en realidad, lo que hoy conocemos como museos en nuestra cultura, en realidad nacen en un ámbito privado donde los príncipes y las cortes guardaban objetos raros, lo que hoy se conoce como gabinetes de curiosidades, una colección de cosas distintas, raras, extrañas, recogidas en distintos lugares. Incluida gente. En algunos casos incluida gente, o restos humanos que incluso en algunos casos, digamos, tampoco estaban identificados. O sea, en muchos casos objetos sin identificar, ¿no? Pero que estos gabinetes se transforman en los primeros museos, ¿sí? En los primeros museos que se hacen, que se abren al público y se van constituyendo como espacios por un lado, donde la ciencia se va institucionalizando. Son instituciones, en algunos casos privadas, en algunos casos públicas, pero que van dando como conformando acumulando, digamos, objetos que van mostrando de qué se trata el conocimiento del mundo en esa época. Y hay distintas cosas. Están las colecciones de objetos naturales, como los huesos, distintos tipos de ejemplares de animales extraños o de plantas o de fósiles o demás. Pero también están los museos de aparatos. Digamos, siempre existieron, digamos, junto con el desarrollo industrial y demás, empiezan a aparecer los museos que muestran cómo se hace, digamos, lo que hoy sería, lo que diríamos, cuestiones tecnológicas, ¿no? Aparecen toda la demostración de
los funcionamientos básicos, los mecanismos básicos de que la ciencia va de alguna manera poniendo como bases de su construcción de conocimiento. Todo esto se empieza a mostrar en los museos. Entonces los museos son un espacio de comunicación del conocimiento desde que empiezan. Lo que ha pasado con los museos es que han ido cambiando, simplemente. Algunos museos mantienen sus formas más tradicionales de exponer, digamos, y hoy los museos son espacios que han ganado lenguajes nuevos, pero han ganado lenguajes nuevos a la par de una sociedad que también se comunica con otros lenguajes. O sea, no es que los museos antes eran algo descontextualizado. Los museos se comunicaban de la manera y educaban de la manera que se entendía que se tenía que educar, y daban a conocer el conocimiento que tenían vigente en ese momento con los instrumentos que había en la época. Y algunas cosas han sido realmente, cuando uno va y rastrea la historia, hay cosas que hoy se hacen en los museos como si fuera un gran descubrimiento y se hacían en el siglo XIX. El gran impulsor de la Argentina es Sarmiento, ¿no? Desde la política. Bueno, la época de Sarmiento es una época de florecimiento, digamos, cultural en ese sentido, y bueno, y en esa época, digamos, se está institucionalizando la ciencia en Argentina. Y ahí aparecen referentes claves. Uno de ellos es el Museo de la Plata, que aparece como, bueno, una institución donde dicen, bueno, lo que tenemos acá muestra la riqueza de nuestro territorio. Digamos, es para decir, todo esto que tenemos acá, esto es Argentina, esto es Sudamérica, esto es el territorio, forma parte de un proyecto político, ¿no es cierto?, de crecimiento de la nación. Entonces los museos son instrumentos de comunicación de la ciencia y por lo tanto obviamente también son instrumentos políticos de consolidación de un determinado imaginario nacional.